Primera a Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tremendo pasaje bíblico, muy antiguo, desde que yo conocí al Señor hace 38 años. Para la época este era el versículo que constantemente nos estaban recordando nuestros mayores, y muchas enseñanzas para los jóvenes con respecto al versículo este, porque realmente nos hace un llamado precisamente a que no permitamos que nadie nos menosprecie por ser jóvenes. En el Antiguo Testamento se tenía un concepto, digamos que no muy favorable para el joven, era no muy favorable para el joven, porque se pensaba que por su corta edad no tenía pues mucha experiencia. Recording in progress. Además, era una persona con poca formación y muy pocas veces se le daba oportunidades. De hecho, incluso por allá en el libro de Eclesiastés, creo, dice: ay de ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho y sus príncipes banquetean de mañana. Imagínense ustedes. Ay de ti cuando tu rey es un muchacho. Porque ese era el concepto que se tenía. Sin embargo, en el Nuevo Testamento uno observa cómo el concepto va variando. Aunque miren ustedes una cosa, el concepto cultural, específicamente a eso me refiero, cultural, con respecto a la juventud, era muy pobre y se pensaba que no tenían capacidades suficientes para poder asumir cierto tipo de riesgos o de responsabilidades. Sin embargo, Dios sí siempre ha creído y ha confiado en el valor, en la capacidad y en la fuerza de los jóvenes. Si uno hace un análisis brevemente del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Dios a muchos de los que llamó para responsabilidades grandes eran muchachos. Josías empezó a reinar sobre el pueblo como a los 8 años, ¿verdad? Jeremías fue llamado probablemente siendo un adolescente, quizá alrededor de los 16, 17 años. José, un muchacho que también fue usado poderosamente por Dios, se considera que alrededor de los 17, 18 años empezó a tener sus experiencias grandes con Dios. Samuel a los 12 años tuvo su llamamiento. Es decir, que Dios sí confió, a pesar de la cultura, a pesar del concepto pobre que tenían sobre los jóvenes. De hecho, cuando uno lee el libro de Job, encuentra a aquel, creo que era él, no recuerdo cómo llama, y él dice: bueno, yo he callado porque sé que con los ancianos está la sabiduría y en la larga edad está la inteligencia. Y claro, era el concepto. Pero en el Nuevo Testamento parece que incluso el concepto va variando culturalmente, además de que Dios sigue confiando en los jóvenes. La Biblia dice entonces: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Imagínense, os escribo a vosotros jóvenes, dice el apóstol Juan, y empieza a dar ciertas características que seguramente en otro tiempo nadie hubiera podido pensarlo. Eso era impensable. Pero indica que sí, que Dios cree, confía en los jóvenes, porque primero tienen la fuerza y están en la flor del desarrollo. Segundo, evidentemente porque sus procesos cognitivos están aflorando, pueden tener mucha experiencia, adquirir mucha experiencia y vivir cierto tipo de situaciones para que cuando lleguen a la edad madura, como la mayoría de los hombres de Dios en su etapa madura, ya tienen un bagaje completo y por eso pueden hablar con toda precisión. Uno en la juventud comete muchos errores, pero esa es la vida. Así es donde poco a poco puede ir formando su experiencia y sus conocimientos para después poder aportar. Entonces Dios sí cree. Juan era el apóstol amado, pero parece ser que era el muchacho de todos, de hecho el consentido, el único
que por su calidad juvenil pudo recostarse en el pecho de Jesús sin que eso implicara para la época una sospecha extraña, porque recuerden que se estaba viviendo todavía en una cultura grecorromana. Roma había sido totalmente permeada por la cultura griega, y en la cultura grecorromana pues algunos de los fuertes y de los poderosos, ricos, sabios, ellos utilizaban a los adolescentes, los formaban en los gimnasios y los volvían sus amantes. Pero miren ustedes que en el caso de Jesús y Juan nunca hay ni la más leve sospecha de ese tipo de aberración, de impureza. ¿Por qué? Porque Jesús trata a Juan como si fuera su propio hijo. Usted recordará que en la cruz dijo: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Es decir, que delante de los apóstoles ellos entendían que esa relación de Jesús con Juan era como de un padre y un hijo. Por eso Dios en el Nuevo Testamento parece que refuerza la idea de que los jóvenes tienen ciertas cosas que puestas en las manos de Dios pueden ser muy, pero muy beneficiosas. Y Pablo le va a escribir a Timoteo, le va a decir: no tengas, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué nadie debe tener en poco nuestra juventud? Pues porque se supone que nosotros, si trabajamos bien nuestra vida, si nuestro comportamiento está supeditado a estos principios que establece el apóstol, ¿verdad? Palabra, conducta, espíritu, fe, amor, pureza, pues nadie va a tener de qué acusarnos. A no ser que nuestro comportamiento no sea el adecuado, entonces nuestra juventud va a ser tenida en poco. Vamos entonces ahora a hablar un poquito sobre el tema que nos han asignado, la pureza. ¿Qué es la pureza? Preguntémonos. Yo no sé si de pronto, bueno, no tengo acceso en este momento a los comentarios. Sin embargo, cualquiera de los muchachos allí que están encargados, yo voy a hacer una pregunta y algunos que respondan ustedes me van a transmitir esas respuestas. ¿Qué ven algunos de los jóvenes aquí en esta imagen? Por favor, los comentarios. ¿Qué están viendo en esa imagen? No sé, Gerson, si hay algún tipo de comentario, entonces por favor me comentas, me transmites qué están viendo los jóvenes allí en esa imagen. Todavía no, mi pastor, ya. Bueno, seguramente la transmisión va con una latencia larga, ¿no? Vamos a darle tiempito a los muchachos para que ellos, por favor, hagan algún tipo de comentario antes de continuar. Y así nos vamos preparando para cuando llegue el momento también del conversatorio. Antes de continuar. Bueno, no hay ningún comentario todavía sobre qué hay. Por aquí nos colocan que observan higiene cerebral, dice así. Bueno, uno está mirando higiene cerebral. Vamos a ver si hay otro. Alguien limpiando su mente, un cerebro que le están saliendo animales, lo que dicen los muchachos. Sí. Okay. Alguien limpiando. Vamos a ver dos depredadores mentales también. Depredadores mentales, wow. Ok. Están haciendo higiene al cerebro también, nos dice. Ok. Es lo que observan. Bueno, muy bien. Dos comentarios más y continuamos. Un cerebro contaminado. Sí. Dice, botando la maldad y limpiando el cerebro. Lo están limpiando. Ok, bueno, muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Ok, observemos entonces nosotros un cerebro, ¿verdad? Como dicen allí, que le están haciendo higiene, que le están limpiando. Y ustedes observan todas las partículas y todo este tipo de cosas que van saliendo de allí. Y implica evidentemente que la pureza inicia en nuestra mente.
La pureza no se da en el cuerpo, sino en la mente. Dependiendo de qué tipo de mente tenga yo y qué tan limpia tenga mi mente, así mismo obviamente voy a cuidar y voy a mantener mi cuerpo. ¿Qué es la pureza? Qué importante poder pensar en un momento dado qué significa la pureza. La pureza es un estado espiritual, así de sencillo, es un estado espiritual en el que la persona se mantiene libre del pecado y moralmente agradando a Dios. La pureza es eso, es un estado en el que uno se mantiene libre moralmente del pecado, de las cosas malas, de aquellas cosas contaminantes para nuestro corazón, para nuestra mente. En el griego, la palabra pureza indica castidad, limpieza, continencia o pureza misma. Ojo con la palabra castidad. La palabra castidad va a implicar también el hecho de cuidarse, amén, no solamente de las acciones, sino de los pensamientos que pueden llevar a la impureza. Eso es muy importante. De modo que el tema de la pureza es un tema muy importantísimo. En el Antiguo Testamento habían algunos sacrificios que indicaban pureza. Indicaban pureza. Es más, algunos de los del Antiguo Testamento, cuando ofrecían a Dios sus ofrendas, algunas de ellas eran por la santidad, por la pureza. Primero, para que Dios les perdonara sus pecados. Y Dios, para que Dios les ayudara a permanecer en la integridad de su corazón. David dice, yo sé que tú no quieres sacrificio que yo daría, pero tú quieres un corazón contrito y humillado. Es decir, un corazón que sea capaz de reconocer sus errores y que procure mantenerse de alguna manera casto, limpio y puro. Ahora, para poder comprender un poquito el concepto de pureza, es importante mirar su contraparte, ¿verdad? Si la pureza es un estado espiritual en el que uno se mantiene libre moralmente del pecado, ¿qué es entonces la impureza? Si yo hago un poquito de eso contrario, les aseguro que nos va a permitir tener un concepto mucho más amplio. La impureza se traduce en algunas versiones bíblicas como suciedad o inmundicia. Imagínate, impureza es igual a suciedad o inmundicia y hace referencia a relaciones aberrantes. Pastor, ¿qué son las relaciones aberrantes? Pues, ¿cómo le parece que la palabra catarsia que utiliza el apóstol Pablo para hablar de ese tipo de cosas, de impureza o relaciones aberrantes, implica inmoralidad, suciedad e impureza? Acciones que son bíblicamente inmorales, que son moralmente impuras, o que de alguna manera contagian o contaminan mejor nuestra vida, nuestra mente y nuestras acciones. Ahora, la inmoralidad indica la naturaleza intrínseca, ¿verdad?, de la maldad del pecado, es decir, la naturaleza del pecado. El pecado es malo por naturaleza. Mientras que cuando hablamos de impureza, se está hablando de los efectos del pecado en la vida de una persona. Esto pudiera, digamos, indicarnos que quien practica el pecado, entonces está ensuciando su vida. Es probable que una persona que empiece, y hablo con los jóvenes, muchos jóvenes que han sido criados en el Evangelio, con unos principios bíblicos, con pureza. Se le ha enseñado que debe cuidar su cuerpo, que debe cuidar su mente, que sea santo, que sea casto, que viva para el Señor, que su sexualidad evidentemente es suya, no es para compartirla con otras personas por cualquier medio, porque ahora pues ya podemos compartir nuestra intimidad a través de estas redes, infortunadamente, y muchas otras cosas. Pero su sexualidad, ese desarrollo psicosexual del ser humano, es un desarrollo que, si bien hay cierta relación social con otras personas y que también ayudan en ese desarrollo, no obstante, mi sexualidad es mi privacidad. Dios me creó un ser en desarrollo, con sexualidad, con sexo, con inclinaciones naturales,
Pero eso implica que todo tiene su tiempo. Cuando hablamos en desarrollo, quiere decir que hay unas etapas en el proceso de la madurez y cada etapa tiene unas características. Entonces, cuando una persona decide pecar, el pecado por ser moralmente sucio, por ser moralmente impuro, por ser moralmente malo, entonces ese pecado ensucia, daña, digamos, transforma en impureza la vida de esa persona, su cuerpo y su mente. Eso es una cosa impresionante. Y al principio, cuando la persona empieza a hacer pecado, cuando empezamos a pecar, al principio, por esos condicionamientos morales que tenemos, a veces nos sentimos mal, ¿verdad? La persona siente que empieza a degradarse, al menos al principio. Pero resulta que en la medida en que sigue practicando el pecado, la conciencia moral empieza también a ensuciarse de tal modo que se apaga la parte moral, la persona queda salpicada por la suciedad del pecado y manchado por dentro. Su mente, su corazón, su vida queda totalmente manchado por el pecado. O sea que esto es una cosa bien compleja. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, pastor, y entonces listo, si la pureza empieza en la mente, entonces ¿cómo funciona eso? ¿Qué es lo que yo debo hacer para limpiar mi mente? Usted puede ir donde el psicólogo para que le haga una especie de gimnasia cerebral y una cantidad de cosas para limpiarlo de pensamientos catastróficos y de temores y todas estas cosas. Claro, el psicólogo podría ayudarle en ese aspecto, pero en términos de la pureza, esto no lo trabaja el psicólogo, esto no lo trabaja el psiquiatra, esto no lo trabaja el médico, esto lo trabaja la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Mire, vamos a mirar rápidamente cómo funciona la mente, qué es la mente y cómo funciona. Porque es importante preguntarnos, ¿es posible vivir puro en un mundo impuro? A lo largo de mi ministerio he encontrado a muchos jóvenes que me han dicho, pastor, pero es que es muy difícil vivir puramente en un mundo tan impuro como el que nosotros nos mantenemos. Y puede ser que tenga razón, pero no es la verdad absoluta. Sí, vamos a mirar si hay posibilidad de vivir puro en un mundo impuro. Y la gran verdad en este momento es que vivimos en un mundo erotizado. El sexo es un marketing que vende, que agrada, que seduce. Y por lo tanto, los grandes capitalistas del mundo invierten en todo lo que pueda alterar el orden de la sexualidad humana. Todo lo que pueda despertar el deseo y el erotismo, ¿verdad? Por eso es que si usted hace un análisis de la realidad actual, estamos saturados de un espíritu sensual que intenta arrastrar nuestra gente por el camino del desenfreno de los apetitos sexuales. Eso es una cosa impresionante. Usted prende la televisión, si usted está en su computador, si prende la tableta, si está en el celular, si va por la calle, si voltea en la esquina, donde quiera que vaya, hay un mar de imágenes eróticas, sexuales, que parecieran arreciar contra la mente pura, específicamente de los creyentes. Lo principal en este caso entonces es entender que hay que purificar el cerebro, que hay que limpiar el pensamiento, porque la pureza inicia allí en nuestros pensamientos y la impureza también empieza allí mismo en nuestros pensamientos. Increíble. Es decir, que nuestra mente es el campo de batalla. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere a este cuenco que tenemos aquí, a este músculo. No. Cuando la Biblia habla del corazón en la mayoría de los contextos, está hablando exactamente del centro del hombre. ¿Cuál es el centro del ser humano? La mente. ¿Por qué? Porque aquí es donde se gesta todo lo que hacemos. Nuestras acciones y comportamientos están íntimamente ligados al pensamiento. La Biblia dice, la persona tal su pensamiento,
tal es Él. En el mundo se dice, dime cómo piensas y te diré quién eres. De modo que la mente es un campo de batalla. Aquí o somos puros o aquí somos impuros. Aquí nos mantenemos fieles o aquí caemos. Todo lo cuadramos desde aquí. Si uno observa la vida de David, el día que no fue a la batalla, se encontraba en la azotea de su palacio. Y estando ahí arriba en la azotea de su palacio, observó a una señora. Lo primero que vamos a encontrar es que las sensaciones y las percepciones, que son procesos psicológicos básicos, de alguna manera nos recogen la información del medio. Entonces, por ejemplo, el sentido de la vista lo utilizó David para observar a una señora. Ustedes saben la historia. Y cuando él recepta la información a través de sus ojos, entonces, ¿qué pasó? Un proceso psicológico superior, que es el pensamiento, empezó a gestar, imagínense ustedes, una intencionalidad. En la mente se jugó David su vida. Fue aquí. Y esto que formó aquí como un pensamiento se le transformó en un deseo. Y ese deseo se le transformó en una decisión. Y ya todos conocemos la historia. Entonces, ¿cómo funciona la mente? Hay una teoría que nos va a enseñar cómo es que nosotros funcionamos. Y quisiera incluso, antes de hablar un poquito de este tema, porque creo que es muy interesante que lo conozcamos bien, yo quiero que ahondar un poquito más. Mire, vivimos en un mar de impurezas. Y sobre todo los jóvenes, por la inexperiencia realmente en algunos aspectos de la vida, al no saber cómo manejarlo, entonces les puede generar un malestar emocional y espiritual. Hay vacíos, ausencia de paz interior y de tranquilidad, que a veces lleva a muchas personas, a incontables personas, a que terminen en un fracaso de sus ideales. Y lo peor de todo es que mucha gente, cuando siente que fracasa en sus ideales, en sus propósitos, en sus proyectos de vida, terminan suicidándose. Imagínense ustedes. ¿Por qué todas esas cosas? ¿Por qué la sensación de fracaso? Porque en la mente es donde, repito, es el campo de batalla. Allí es donde formamos nuestras victorias o nuestras derrotas. Allí es donde formamos la fidelidad o la infidelidad. Por eso es que hoy hago una invitación a todos los que están allí en las redes viendo en este mismo en directo, esta enseñanza en directo, o los que lo verán en diferido. La idea es que empezamos por limpiar nuestra mente. Allí está el llamado. Vamos a limpiar la única forma, estimados jóvenes, de mantenerse puro es limpiando nuestra mente. Vamos a limpiar nuestros pensamientos. Y para ello, entonces tenemos que pensar cómo funciona la mente. Ahora, usted me podría decir, pastor, ¿y qué es la mente? La mente es la potencia intelectual del ser humano. Hay teorías que apuntan a que el ser humano nace sin la mente y que ella se va construyendo con las experiencias a lo largo de la vida. Bueno, esto es una teoría. Otros dicen que sus estructuras van apareciendo de modo gradual a medida que surgen necesidades o exigencias para la supervivencia. Son teorías. Sin embargo, como el cerebro es una cosa extraordinaria, es una maravilla que todavía sigue en estudio, aunque han encontrado tantas cosas, han descubierto tantas cosas sobre el cerebro, todavía siguen descubriéndolo, todavía siguen estudiándolo, pero el cerebro es el que permite que se forme la mente. Imagínate. De modo que la mente es la parte del cerebro que archiva o guarda los recuerdos de las palabras, los hechos y los pensamientos, además de que es el que produce escenas, ideas, hechos, etc. La mente es algo supremamente extraordinario. La teoría de la que voy a hablar a continuación es una teoría de Sigmund Freud y del
psicoanálisis. Y la traigo a colación porque la verdad es que es sumamente interesante para poder comprender más o menos cómo funciona nuestra mente. Sigmund Freud nos va a decir que nuestra mente tiene a lo menos 3 estructuras que no son físicas, pero que están allí. Él nos va a hablar del consciente, nos va a hablar del preconsciente y nos va a hablar del inconsciente. 3 estructuras, pero que no son físicas, sin embargo, conforman la mente. Si ustedes observan estos círculos, hay 3 círculos allí. El azul, que es el que está externo, tenemos este blanco, que es el intermedio, y tenemos el núcleo verde, que es como el final o el centro, ¿ya? La parte más intrínseca, la parte más profunda de la mente según esta teoría. El consciente, como ustedes ven, es la parte externa de la mente. Ya vamos a mirar. El preconsciente es el intermedio y el inconsciente ya es la parte más profunda. Pero vamos a hacer rápidamente la definición. El consciente, que es la parte más externa de nuestra mente, va a decir Sigmund Freud, es aquello que nos permite dar cuenta de la realidad. Es decir, que nos permite saber lo que sabemos, que nos da conciencia, escúchenme, nos da conciencia de lo que soy y de lo que me rodea. ¿Ah? Es lo que me da razón de mi yo. Y eso incluye obviamente todos los eventos de la percepción, sentimientos, sensaciones, actos, etc. ¿Cómo sabe usted que está en este momento en una conferencia virtual? Porque usted tiene un área que se llama conciencia. Conciencia. Y a esa conciencia, si no me voy a llamar el consciente, repito, que nos permite saber que sabemos, que nos permite tener conciencia del aquí y del ahora, que nos permite tener conciencia de lo que sabemos, de lo que donde estamos, todo. Por eso usted ve que una persona cuando sufre un accidente, en los primeros auxilios, antes de moverlo, lo primero que hay que hacer es hacer un test rápido de conciencia. Se le pregunta el nombre a la persona, se le pregunta su apellido, se le pregunta si sabe qué hora es, qué día es y qué estaba haciendo y hacia dónde va. Cosas como esas. Si la persona, digamos, responde correctamente a estas preguntas, es porque tiene plena conciencia. Y si tiene plena conciencia, eso indica que afortunadamente su cerebro no ha sufrido daño, por lo menos hasta este momento. Y con base en eso, ahora sí se puede pedir consentimiento informado para que la persona permita que se le pueda mover o alguna cosa, o llevarle a algún centro hospitalario. Entonces el consciente va a ser supremamente importante para que entendamos que la mente, aquí en la mente, mediante el consciente, es que nosotros sabemos lo que queremos. Usted decidió estar en esta conferencia ahora porque conscientemente quería saber sobre qué iban a tratar. En segundo lugar, esta teoría nos va a hablar del preconsciente, que es la estructura segunda, un poco más al interior. Ustedes la observan aquí, que es el círculo blanco, y Sigmund Freud le llama el preconsciente. El preconsciente es aquello que no está consciente, pero sí latente. Que mira, ¿eso qué significa, pastor, esas cosas? Pues son aquellos pensamientos, sensaciones o sentimientos que, aunque no están en la conciencia plena, pueden hacerse conscientes con cierto grado de dificultad o no. Yo voy a preguntar rápidamente. Yo sé que no tenemos, lastimosamente no tenemos la interacción, porque si hubiesen bastantes muchachos conectados, no sé, de pronto en el Zoom, que es el medio por el cual estamos transmitiendo, probablemente pudiéramos abrir en este mismo momento micrófonos y que ellos nos respondan. Voy a salir un poquito aquí de la diapositiva. Quiero mirar, tenemos 54 en el Zoom. Así que voy a pedir el favor a los administradores. Vamos a abrir los micrófonos a unas 3 o 4 manos que quieran participar. Que levanten la mano unos 3 o 4, por favor. Ya ustedes conocen el mecanismo, ¿verdad? Cómo se levanta la mano aquí, con las reacciones. Bueno, necesitamos 3, rápidamente, 3.
para hacer un ejercicio. Ok. Bueno, ahí hay una. Necesitamos otro rápidamente que también lo levante. La mano Ruby Angulo ya levantó la mano. Y Xiomara y Jasblady. Ok. Muy bien. Voy a hacer la pregunta. Abran los micrófonos, tengan ahí y me van a responder al mismo tiempo. Ruby, Xiomara, Jasblady, vamos a abrir por favor sus micrófonos. Las mujeres más atentas, los varones están hoy tímidos, pero no van a mirar. ¿Listo, niñas? Abran sus micrófonos, por favor. Perfecto. Ok, Ruby. Muy bien. Voy a preguntar, para que más o menos podamos tener una comprensión de lo que significa el preconsciente. Yo voy a preguntar y usted me va a responder. De lo que se le venga a la cabeza. 1, 2, 3. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. Ok, me respondieron casi al mismo tiempo. Interesante. ¿Por qué, Jasblady, me respondiste inmediatamente? Por favor. Porque es algo que ya tengo y como innato, como que ya todo el mundo sabe que 5 por 5 es 25, porque de chiquito lo sabes. Ok. Xiomara, ¿por qué tú me respondiste inmediatamente 25? Sí, es una configuración o está pregrabado en nuestra mente, ya es algo que tú sabes. Ok. Ruby, ¿tú sabías que yo iba a preguntar cuánto era 5 por 5? No, señor. ¿Xiomara sabía eso? No, señor. ¿Jasblady sabía eso? No, señor. Ok, bueno. Gracias, niñas, muy amables. Volvamos entonces a la presentación. Ok. Creo que el ejercicio ha sido interesante porque nos permite comprender cómo funciona el preconsciente. Por eso se llama preconsciente, antes de la conciencia. Escúcheme esto. Ninguna de las tres sabía que yo iba a preguntar sobre matemática, y menos que iba a preguntar cuánto era 5 por 5. Pero inmediatamente yo pregunto, ellas de inmediato, yo creo que eso fue en fracciones de milésimas de segundo, me respondieron una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque precisamente, aunque la información no la tenían conscientemente, porque no sabían que yo le iba a preguntar, sí hay una información que está preconsciente, es decir, latente. Cuando hablamos de algo latente, quiere decir que está listo allí por si de pronto se requiere. Entonces, miren ustedes cómo opera el preconsciente. Mucha información que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra vida, ya sea por la experiencia o la experimentación, ya sea por la educación, ya sea por un hecho doloroso o como sea, toda esa información, mucha de ella, está en el preconsciente. De modo que cuando se exige, inmediatamente del preconsciente pasa al consciente. Oiga, interesante esta teoría. Por eso muchas veces usted dice cosas de las que usted después se arrepiente. Dice, uy, a mí qué me pasó, ay Dios mío, ¿por qué hablé? No, ya, usted tenía una información en el preconsciente y solamente hubo un estímulo y usted automáticamente soltó lo que tenía en el preconsciente. Es decir, que no lo pensó dos veces, solamente salió. Interesante. Ahora, la tercera estructura de la que nos va a hablar esta teoría es el inconsciente, que es la parte más profunda de la mente. Es lo más intrínseco. Oiga, increíble. Y va a decir Sigmund Freud que el inconsciente es la parte más intrínseca de la mente, que contiene, escúcheme bien, contiene recuerdos, sentimientos, deseos, pulsiones. Uy, ¿cómo así? Sigmund Freud va a decir que todas esas cosas, esos sentimientos, esos recuerdos, esos deseos, esas pulsiones, las tenemos reprimidas allá en el inconsciente. Es decir, las guardamos de una manera inconsciente, como lo dice su propia palabra. Imagínense. Le voy a colocar otro ejemplo. Una persona, una niña que a los 12 años fue abusada sexualmente, acceso carnal violento, la violaron. Su primo, su tío, bueno, no sé. Ese es un dolor muy intenso que se lleva por dentro.
Una persona que ha sido abusada, hermano, eso es una cosa impresionante. En muchos casos hay una herida emocional que nunca sana. Hay gente que no es capaz de sanar esa herida emocional. Pero resulta que esa niña, que a los 12 años fue violada, en la medida que pasa el tiempo, cada vez que ella recuerda eso, como le produce mucho dolor, la indispone, llora, lamenta, ideaciones suicidas, se siente sola, se siente sucia, se siente inmunda, ella va a empezar de una manera inconsciente a tratar de reprimir esos recuerdos. Entonces, de la noche a la mañana ya no recuerda nada. Y habla y su vida parece normal. Pero cuando un estímulo llega, tal vez una enseñanza, sobre lo que significa el perdón, sobre lo que significan las heridas del alma, cosas como esas, esa persona a los 14, 16, 17 años, 4, 5, 6 años o no sé cuántos más, después de esa situación terrible que vivió, entonces esa muchacha se desborda, se tira al piso a llorar, muchas veces con gemidos y gritos fuertes, y la gente se le acerca y ¿qué te pasa? Y no puede hablar. Está hecha un mar de angustia. Cuando ya logra hablar, entonces que su consciente está totalmente activo, empieza a decir: es que a mí hace tantos años me abusaron, yo no sé qué, no he podido perdonar, no he podido olvidar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tantos años tranquila y de la noche a la mañana te resultó otra vez el dolor? Bueno, porque seguramente en el inconsciente se tenía reprimido ese recuerdo para que no le doliera. Lo tenía reprimido para que no le afectara psicológica y emocionalmente. Con la mente ocurre como con el cuerpo. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando una persona está grave en un hospital, en un estado crítico y delicado, los médicos por regla general le llevan a un estado de coma inducido. ¿Para qué le hacen un coma inducido? Primero, para que su cerebro trabaje, como decimos nosotros, en baja energía, pues, no tengo el término técnico en este momentico, ¿cierto? Para que trabaje en baja frecuencia, sería como la idea. Para que trabaje en baja frecuencia. Si trabaja en baja frecuencia, la persona, aunque tenga cierto grado de conciencia por allá, su cerebro no le va a trabajar al 100% y por lo tanto va a descansar y permite que su cuerpo pueda reaccionar o recuperarse mucho más rápido. Para eso son los comas inducidos. Es un mecanismo de supervivencia. Pues ¿cómo les parece entonces que también nuestra mente, Dios nos creó tan perfectos, cuando hay hechos dolorosos, recuerdos dolorosos, traumáticos, que pueden desestabilizar o generarnos un trastorno mental, lo primero que hace es que reprime esa información dañina para que evitemos recordarla y con eso evitar que nos haga daño? Por eso, en el inconsciente están guardados los recuerdos, los sentimientos dolorosos, deseos que si nosotros los sacamos al consciente nos avergonzaría, las pulsiones, es decir, como digamos en este caso la tendencia, el impulso sexual, por ejemplo, o impulso temperamental, etcétera. Todas estas cosas de manera inconsciente las guardamos exactamente allí, en el inconsciente, para evitar que nos haga daño. Eso es más o menos, mis hermanos, cómo funciona la mente. Ahora, esta teoría va a decir que toda esta información que tenemos en el inconsciente constantemente está buscando la forma de salir de allá. Porque aunque está en el inconsciente, la idea no es que eso perdure allí, sino que salga, que brote. Porque incluso muchas veces cuando las reprimimos nos enfermamos. Es tanta la carga que tenemos reprimida que nos enferma, hace que aparezcan síntomas. Hay gente que está enferma, van donde el médico, le hacen todas las valoraciones y no tiene nada. Y entonces muchos creyentes dicen: es que a mí me hicieron fue brujería, seguramente. ¿Pero por qué? Si usted es un hijo de Dios. ¿Cómo es que un hijo de Dios le va a entrar a una brujería? Eso es imposible, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios lo va a proteger.
Entonces ni es brujería, ni es una enfermedad física. Es probable que su parte psicológica, su aparato psíquico ha hecho que usted sienta enfermedades por todo lo que tiene reprimido. Por eso nos ocurre cosas como estas. En esta teoría se va a hablar de actos fallidos. ¿Qué son los actos fallidos? Un lapsus linguis, por ejemplo. No sé si usted ha oído hablar de lapsus linguis. ¿Qué es un lapsus linguis? Cuando hay una equivocación involuntaria mientras nosotros hablamos. Que por decir Marta a la esposa, si tu esposa se llama Marta, en vez de decirle Marta, la llamas María, por ejemplo. Un acto fallido. ¿Qué pasa? ¿Quién es María? ¿Por qué de una manera inconsciente confundes a tu mujer, el nombre de ella, con el nombre de María? ¿Quién es María? Probablemente María fue una señora que te hizo mucho daño, tal vez María fue una señora a quien quisiste mucho, tal vez María es una persona con la que en ese mismo momento tienes un problema, cualquier cosa. De modo que como está guardado en el inconsciente, mediante ese acto fallido, es decir, ese lapsus linguis, el inconsciente te lo manda acá, mira, a la conciencia. Entonces lo dices, pero no sabes por qué. Porque pasó por el preconsciente, se te quedó allí, y en el momento que se requirió, salió a flote. Usted dirá, pastor, ¿y a mí de qué me sirve todo eso? Estamos hablando de que hay que limpiar la mente. Hay que limpiar la mente para poder ser puro. Pero para poder limpiar tienes que saber cómo funciona. ¿Cómo funciona? En psicología humanista, por ejemplo, ¿sí? Y del psicoanálisis, se aplican unos test a las personas para poder dejar que el inconsciente hable. Entonces, por ejemplo, se le permite a una persona hacer un arte. Las personas tienen sueños y a través de los sueños el inconsciente brota esa información que tiene reprimida. Se les pone a hacer un dibujo, por ejemplo, un dibujo de familia, un dibujo del cuerpo humano, y a través de ello se puede revelar qué cosas el inconsciente quiere hacer consciente. Tremendo. Gloria al nombre del Señor. Con esta información, entonces, ahora sí hablemos un poquito sobre lo que es la pureza mental, ¿sí? Y los resultados de no tener una mente limpia. Porque es que a mí nadie me puede decir a mí que hablar de la pureza es que mi cuerpo, sí, mi cuerpo, pero es que para que mi cuerpo funcione tiene que funcionar primero mi mente. Mi cuerpo no va a funcionar si mi mente no funciona. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo voy a tener sexo con una persona si yo primero no decido? ¿Cómo voy a generar una acción si primero mi mente no me da la orden? Entonces vamos a hablar sobre la pureza mental, pero también de las consecuencias de no tener pureza mental. La Biblia dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mira la mente. La mente es todos los procesos y la estructura de la que hemos venido hablando. Pero la conciencia es aquello que le da plenitud a usted del aquí y del ahora. Entonces mire usted, tremendo la palabra del Señor 2000 años atrás, lo que escribía. Y cuando la conciencia que se encuentra en la mente no es pura, entonces imagínese usted, tanto abusador y violador. ¿Será que están influenciados por el medio? ¿Será que están influenciados por información incorrecta? ¿Por qué mucha infidelidad? ¿Dónde empieza la infidelidad de una pareja? ¿Solamente porque se encontró con una persona y tuvieron sexo? No. La infidelidad ni siquiera es cuando llega el sexo. La infidelidad empieza ¿dónde? Cuando tú lo piensas, cuando lo fraguas, cuando lo meditas, cuando lo orquestas, lo organizas aquí en la mente. Por eso Jesús dice, el que mira a una mujer para codiciar, ¿dónde se codicia? En la mente. Si alguien mira para codiciar, ya fue infiel.
No es el acto, es el pensamiento. Porque el pensamiento me lleva al acto. Santiago va a decir que nadie es tentado de parte de Dios, sino que cada uno cuando de sí mismo, de su propio deseo. La palabra concupiscencia significa deseo, bueno o malo. Cuando de sus propios deseos es seducido. ¿Cómo así que de sus propios deseos? Los deseos son naturales, surgen, pero nosotros construimos deseos mentalmente, es decir, psicológicamente. Cuando de nuestra mente empezamos a desarrollar el pensamiento, empezamos a desarrollar el cómo lo vamos a hacer y luego lo llevamos al acto. Yo quiero que leamos el libro de Génesis capítulo 6. Voy a leer el libro de Génesis capítulo 6 y espero que usted por favor me siga allí. Génesis capítulo 6 va a decir lo siguiente. Vamos a leer. En el capítulo 6, no sé si hay alguien por allí para que lo observe. Vamos a mirar cuál fue la causa por la cual Dios destruyó al mundo diluviano, al mundo de Noé. Si nosotros leemos en el versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuál fue la causa por la cual Dios destruyó el mundo de Noé? Según este pasaje, porque los pensamientos de ellos era de continuo al mal. Es decir, todas sus acciones pecaminosas obedecían a la impureza mental. Impureza mental. Interesantísimo. Entonces, ¿qué es lo que mueve a un joven a caer en fornicación? Ni siquiera es el deseo. Porque el deseo es natural. El deseo de tener sexo en una persona ya a partir de los 12, 13 años, cuando en el caso del varón ya la testosterona está produciendo sus primeros espermatozoides, sus primeras emisiones nocturnas, cuando una niña ya sus progesterona y sus andrógenos están digamos, produciéndose en la cantidad necesaria para que coja consistencia en la adolescencia, sus glándulas mamarias se han desarrollado, ya llegó su primera menstruación o la menarquia, como le llaman algunos. Entonces, los deseos son naturales, va a sentir la pulsión sexual. Todo ser humano es un ser sexuado por naturaleza. Dios nos creó con esa necesidad. Entonces el problema, uno no cae en fornicación por la necesidad. Cae en fornicación porque usted construye acá en su mente el cómo lo va a hacer, el dónde lo va a hacer, el con quién lo va a hacer. Miren ustedes, no necesariamente por el impulso sexual, sino por lo que tú construyes en tu mente. Increíble. Pero entonces resulta que en la medida en que nosotros no purificamos nuestra mente, en la medida en que nosotros no lavamos nuestra mente, en la medida en que nosotros dejamos que el mar de impurezas invada nuestra mente, pues obviamente van a haber resultados catastróficos. La pregunta es, ¿con qué alimentamos nosotros nuestra mente? Pues hoy hay tanta información y tanta desinformación que imagínese usted cuántas veces lo que vemos y lo que oímos nos generan una no pureza mental. Si yo alimento mi mente con cierto tipo de programación, con cierto tipo de cosas, o de información, o de lecturas, o bueno, lo que sea, obviamente eso puede generar impureza en mi mente. Y si hay impureza en mi mente, pues mis pensamientos, señores, pues van a ser impuros. Si mis pensamientos son impuros y no tengo control sobre ellos, me van a llevar a la acción. ¿Cuáles son esas acciones pecaminosas por una mente no pura? Primero que todo, señores, la fornicación. La fornication. La palabra fornicación
en la Biblia tiene una connotación bien compleja. Más o menos unas 447 veces aparece en todo el Nuevo Testamento la palabra fornicación. Del griego fornía, algunos le llaman porneia, ¿sí? Y esta palabrita se refiere a toda clase de acto de inmoralidad sexual. Todo acto de inmoralidad sexual. La fornicación entonces es un pecado que se manifiesta de muchas formas, según lo que dice el texto bíblico. Eso incluye la lascivia y una serie de actos que transgreden la pureza y la santidad. Es decir, que si usted lee en el Nuevo Testamento, casi todas las listas de pecados sexuales están encabezados por la fornicación. Es más, el mismo Señor Jesús, cuando habló sobre el divorcio, noten ustedes que él no habló literalmente del adulterio, sino de la fornicación. Él dice que el que le da carta de divorcio a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere si se casa, y el que se casa con ella también adultera. Entonces, miren usted, la causa es la fornicación, y lo que se haga de ahí para allá se llama adulterio. ¿Por qué Jesús no habla de adulterio directamente? ¿Cuál es la fornicación a la que hace referencia cuando habla del divorcio, por la cual él sí permite que haya un divorcio? Bueno, precisamente porque la palabra fornicación abarca todas las inmoralidades sexuales. ¿Cuáles son esas inmoralidades sexuales? Eso va desde el adulterio, pasando por la zoofilia y llegando a extremos como la necrofilia. Zoofilia, acto sexual con animal; necrofilia, acto sexual con cadáver. Oiga, y una serie de desviaciones, parafilias, cosas terribles que el Señor dice, no es solo el acto sexual, sino con una mujer o con un hombre que no sea su esposo, sino cualquier acto de inmoralidad sexual es causa permitida por el Señor para ese tipo de decisiones. Entonces miren ustedes que la fornicación es una cosa gravísima. El que adultera está fornicando, pero el que fornica no necesariamente adultera, porque un joven soltero, si tiene relaciones sexuales con una persona, solo se queda en el grado de fornicación, en el grado solo de acto sexual moral. Mientras que el que adultera, el que tiene un acto sexual con una persona que no es su pareja, pues no solamente está adulterando, sino que está cometiendo fornicación, porque es un acto de inmoralidad, pero además está rompiendo el pacto matrimonial. Interesante. Es decir, que entonces la fornicación abarca todos los demás pecados sexuales. ¿Por qué la persona fornica? Bueno, no necesariamente, repito, por la necesidad, porque hay mucha gente, por ejemplo los sacerdotes, muchos sacerdotes han hecho un voto de castidad, ¿verdad? No se casan, pero eso no quiere decir que ellos no tengan los impulsos sexuales o la necesidad sexual. Yo fui pastor soltero por 3 años y no quiere decir que no tenía la necesidad sexual. Claro que la tenía. Había noches complejas y en ese lugar frío donde yo viví, donde yo era pastor, una población. Pero ¿por qué no tengo relaciones sexuales? No porque no tenga la necesidad, sino porque yo en mi mente construí la fidelidad. Obviamente la ayuda de Dios, pero yo soy el que decido si quiero o no quiero ser fiel. Porque Dios no me va a obligar a mí a ser fiel. Si Dios me obligara, nadie se descarga. Pero seríamos las personas más inútiles y más tristes de la vida, porque no sería por el gusto, sino por la obligación. No, es que si yo he sido fiel hasta aquí, primero, repito, ha sido la ayuda del Señor, pero porque yo he decidido ser fiel. Y me siento bien siendo fiel. Así de sencillamente. Y no porque no hayan habido tentaciones, porque no hayan habido de pronto cierto pensamiento que se cruce. Claro que sí. Pero la Biblia me dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estimados jóvenes, importante tener claro esta situación. Gloria al nombre del Señor. De modo que el adulterio, la pornografía, la lascivia, la inmundicia, las orgías, el bestialismo, las relaciones sexuales con personas del mismo sexo y cosas semejantes, todas se construyen en la mente. Y si mi mente no es pura, obviamente todas esas construcciones
tarde que temprano las voy a ejecutar. Por eso Gálatas capítulo 5, 29 al 21 nos va a hablar de las obras de la carne, entendiendo que la carne es una metáfora que utiliza el apóstol Pablo para referirse al poder del pecado. Quien le abre la puerta al pecado llega a ser esclavo del pecado. Y por lo tanto, entonces, las obras de la carne se manifiestan en la vida de esa persona y, escúchame bien, se aprovecha de su necesidad natural. En otra ocasión hablaremos un poco más sobre lo que es la carne, porque la gente piensa que la carne se refiere al cuerpo y no es verdad. En los contextos de la Biblia donde se habla de la carne en contraste con el espíritu, no se refiere al cuerpo, sino al poder del pecado en acción, como veremos en alguna otra ocasión que me inviten. En segundo lugar, escúchenme esto: cuando una persona decide llenar su mente de información que no es, y además permite que su mente empiece a gestar pensamientos no puros, tarde que temprano va en esta dirección. Esta es una escala, ¿verdad?, que muchas veces se ve en los jóvenes especialmente. Un joven empieza obviamente un proceso de amistad, de noviazgo, y hasta ahí está bien. Entonces empezamos normalmente aquí, del brazo, de la mano. Si nosotros no manejamos ese tipo de pensamientos, si dejamos que nuestras pulsiones sexuales vayan creciendo, entonces vienen las caricias. De las caricias entonces surgen los besos iniciales, que pueden ser besitos muy tranquilitos, muy suaves, lo que llamarían piquitos. Luego vienen los abrazos profundos con una intimidad emocional muy fuerte. Luego ya vienen los besos apasionados, íntimos. Estos besos apasionados más las caricias generan una cosa que llaman prerrelación. Luego viene un juego sexual, que son las caricias mucho más profundas, toques, y terminamos en un acto sexual pecaminoso cuando no tenemos control sobre nuestros pensamientos. Y repito, estoy hablando de los jóvenes o personas no casadas, porque este es el mismo camino que lleva a una relación sexual en la pareja, en los casados. Todo lo que usted está viendo allí es el camino, el recorrido para un acto sexual. Y los jóvenes, muchas veces dentro del marco del noviazgo o incluso solamente de la amistad, donde hay cierta atracción física entre los muchachos, si no manejan su mente, si no controlan sus pensamientos, si no construyen pureza mental, entonces van a hacer este mismo recorrido y terminan. Un joven un día me llama. Yo estaba recién ingresado al ministerio y me dice: hombre, hermano Carlos, quiero que me regale unos minutos. Bueno, yo vine aquí a Cali para ese día, y recuerdo que sentado en la sala de mi casa, el joven se me acerca y con lágrimas en sus ojos me dice: hombre, hermano, le fallé a Dios, yo que aspiraba al ministerio, pastor, y me mostró su agendita. Me decía: mire, yo tenía que ir a predicar, trabajaba con los jóvenes, tenía que ir a predicar a esta iglesia, me habían invitado acá, tenía también toda su programación ordenada, pero con aspiraciones ministeriales. Y con lágrimas me dice: pastor, le fallé a Dios. El sábado pasado, una de nuestras jóvenes de la iglesia, terminado el culto, se me acercó como presidente y me dijo: yo no voy a volver más al culto, no voy a volver más a la iglesia, estoy no sé qué. Y la muchacha empezó pues a decir una cantidad de cosas, y él empezó a reconvenir. Le dijo: no, hermano, yo me voy. Y yo salí detrás de ella y empezamos a hablar y hablar y hablar. Llegamos a la casa, no había nadie en la casa, me senté y empecé a hablar con ella, y de un momento a otro ella empezó a llorar, y bueno, y empezó todo este recorrido. Él, en su angustia, supuestamente tratando de ayudarla, se le fue despertando todo este proceso y terminó en un acto de fornicación. Lágrimas, dolor, tristeza, conciencia atribulada, pérdida de gran parte de su proyecto de vida, etc. Etapas para perder la pureza. Es increíble. Es tremendo. Vamos a avanzar. ¿Qué otras cosas, qué otros resultados lastimosos son producidos por una mente no pura? La lascivia. ¿Qué es la lascivia?
Y quise tocar un poquito sobre esto, porque este es unos temas que muy pocas veces nos hablan. Y los pastores muy pocas veces tocamos, ni siquiera en conferencias de jóvenes ni de parejas. Pero la lascivia es una cosa terrible. Terrible. Obviamente se desprende de la fornicación. Pero mire, la expresión lascivia señala la propensión del ser humano a los deleites de la carne. A los deleites de esas obras de la carne. Recordemos cuáles son las obras de la carne: fornicación, adulterio. En Gálatas capítulo 5, verso 19 nos va a hablar de eso, que son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, borracheras, orgías, bueno, todo lo que usted ya sabe que aparece allí en Gálatas 5, 19 al versículo 21. Entonces la lascivia es la propensión, es decir, que me mantengo dispuesto. Eso es como hablamos ahora en la teoría de la mente. Estamos hablando sobre el preconsciente. El preconsciente es que tiene una información latente y cuando la necesita brota. Pues entonces el caso de la lascivia es aquel que tiene todos estos pecados sexuales en su mente y en el momento que se requiera inmediatamente los pone en acción. Terrible. El término lascivia viene del griego aselgía. Y esa palabrita aselgía, traducido por lascivia, puede significar disolución o conducta libertina. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que algunos jóvenes o algunos hermanos, cuando se apartan del camino del Señor, al principio no quiere que nadie los vea porque les da pena. Pero después, perdónenme la expresión, se descaran. Incluso algunos hacen gala de su pecado, de su estado pecaminoso. Pasan incluso por la iglesia y se paran y miran como con cierto orgullo. Y cuando alguien les habla la palabra, hermano, yo nunca más volveré, porque yo me sentía reprimido, porque yo me sentía, ahora ya, hermano, es que el evangelio, no, es una cosa muy fuerte, muy difícil. Bueno, es terrible. Es decir, que quien es lascivo usa su conducta para el desenfreno y la sensualidad. La inmoralidad sexual se hace patente, lo revela, lo habla con tranquilidad. Yo estudiaba y uno escuchaba a muchos jóvenes hablando con orgullo de las prácticas que hacían los fines de semana. Algunos hablaban de cuántas personas pudieron estar sexualmente y no, se ufanaban de eso. Eso es lo que la Biblia llama lascivia. La lascivia describe una conducta que es vergonzosa y para la decencia pública más, pero para el que lo practica es un orgullo, es sentirse bien, es sentirse tranquilo. Entonces la Biblia va a hablar sobre la lascivia de la siguiente manera en Efesios capítulo 4, verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Note usted, ¿qué es lo que hace la lascivia? Lo primero que hace la lascivia es que insensibiliza a la persona, para que ya no le dé vergüenza, para que no sienta pena, para que hable con frescura de sus actos pecaminosos. Es lo primero, lo insensibiliza y luego lo lleva a cometer toda clase de impurezas con avidez, es decir, con rapiña, con desespero, como si nunca más pudiera tener otra oportunidad. Y la lascivia, entonces, señores, Gálatas 5:19 nos va a decir que es una obra de la carne, es decir, es el poder del pecado en acción. Una persona que se entregue a la lascivia es porque el poder del pecado empezó a dominar su vida. Esto es terrible. Bueno, faltan 10 minutos para las 11. Luego voy a seguir estos 10 minutos. Vamos a parar 15 minutos. Continuamos con la segunda parte de la conferencia y al final tendremos una especie de conversatorio. ¿Qué otra cosa genera una mente no pura? Cuando yo alimento mi mente de cosas que no me edifican. Ahí viene otra cosita, mis hermanos. La pornografía. ¿Qué es la pornografía? Es cualquier imagen o descripción de desnudos o actividades sexualmente gráficas que se hace y se ve
para propósitos de provocar excitación y comportamientos sexuales inapropiados. ¿Verdad? La pornografía. ¿Por qué la gente ve pornografía? Bueno, vamos a pensar varias cosas. La primera, curiosidad. Alguien puede empezar por curiosidad, a mirar a ver, bueno, qué es lo que pasó allí, esto qué significa. Otra persona puede ser que de pronto de manera ocasional tenga contacto con este material visual o auditivo incluso. Entonces, digamos que por cuestiones circunstanciales, infrecuentemente alguien se encuentra con una imagen y bueno, tiene ese contacto. Pero luego vienen los que frecuentemente tienen contacto con este tipo de información, con este tipo de material, y llega un momento en que el que frecuentemente tiene contacto con este tipo de cosas, hermanos, ojo que aquí viene lo grave, puede generar una adicción, una dependencia inicial terminando con adicción. Es decir, que me hace falta encontrar, buscar, ver, tener contacto con este tipo de material. Algunos estudios científicos señalan que quien consume habitualmente pornografía puede sufrir varias alteraciones de su vida normal, desde el cerebro hasta aspectos físicos que pueden ser afectados y sobre todo la conducta sexual de quien consume este tipo de materiales. Porque la pornografía es solamente alterar una realidad sexual humana, poniéndola en otro contexto, emancipando solo el aspecto físico, olvidándose que eso tiene un fuerte contenido fisiológico, emocional, psicológico, sentimental, etc. Entonces lo colocan al grado casi que de las bestias, solo el coito. Los animales no tienen ni sentimientos, ni están involucradas sus emociones cuando está el acto sexual, sino que ellos obedecen a imperativos biológicos. Entonces cuando uno observa este tipo de material, solamente se da cuenta que es exactamente como el animal, obedece a un instinto biológico y no a una construcción de amor, a una construcción de cariño, a una construcción emocional, sentimental, psicológica, social, etc. Entonces se corre un riesgo gravísimo. Hay estudios que señalan, por ejemplo, que los niños que muy chicos tienen contacto con este tipo de materiales, hermanos, eso trae una disonancia cognitiva en términos de lo que es la sexualidad, el respeto por el sexo opuesto, ¿verdad? Esto hace que se tenga como un objeto al otro, se objetiviza, ¿verdad? Se pone como un objeto y no como una persona. Se ve al otro como un instrumento simple de placer y no como un ser que puede construir también conmigo una vida. Es decir, son unos riesgos bastante altos. Y frente a este tipo de material, es importante que ojalá de ustedes jóvenes del distrito trabajen con personas expertas en el tema, con conferencias, porque digamos que la idea aquí en este caso es ser preventivos y no curativos. Les comento que han habido casos y nos ha tocado atender casos de personas completamente adictas y la pornografía genera los mismos efectos en el cerebro que cualquier sustancia psicoactiva. Una persona que empieza a consumir marihuana, por ejemplo, al inicio siente que es todo, es muy recreativa, siente que le asienta, le da como fortaleza, ánimo, lo vuelve agresivo para el trabajo, para las cosas, pero en la medida que consume, su cerebro va exigiendo más, porque digamos que la marihuana o cualquiera de estas sustancias se llaman psicoactivos porque activan el sistema nervioso y también activan el comportamiento humano, por eso llaman psico de psicología, ¿verdad? Y activan porque te colocan a ti en un estado de actividad totalmente fuera de lo normal o de lo natural. Entonces, cuando tú consumes cualquier sustancia psicoactiva, ¿qué estás haciendo? Activando, incentivando el cerebro para que produzca ciertos neurotransmisores, entre los cuales se encuentra la dopamina. La dopamina es la hormona del placer, es la hormona de la recompensa, le llamo yo. Porque cuando yo la activo, ella
me recompensa generándome gratificación, generándome un estado de tranquilidad, un estado de alegría, sabroso me siento yo, ¿verdad? Por eso las cosas que nos gustan nos adictan, porque el cerebro inmediatamente empieza a generar la sustancia química, este neurotransmisor como la dopamina, y por eso, como dice aquella canción, he probado y quiero más. Si te gusta, pides más. Si te encanta, pides más. ¿Y por qué pides más? No porque tengas hambre, sino porque tu cerebro sabe que gustó y entonces te generó esta hormona de la gratificación y por lo tanto mañana te va a recordar que necesita su dosis personal. Es una cosa impresionante. Así funciona la adicción. Por eso la persona, cuando consume una misma sustancia, el cerebro llega un momento en que ya no le va a producir la misma cantidad de dopamina. ¿Y por qué no? Porque ya no le hace el efecto, ya se acostumbró. Entonces le pide y ahí donde la persona busca otra sustancia más fuerte y así sucesivamente hasta que se va llenando o adentrando a otra sustancia. Con la pornografía empieza igual. Es adictiva, ¿por qué? Porque gusta, porque altera los sentidos, porque hace que la mente empiece a jugar una cantidad de ideas y cosas parecidas, luego te lleva a la acción y te sientes gratificado aunque tu conciencia te acuse. Pero en la medida que sigues, quieres más y quieres más, porque tu cerebro te lo exige. Llega un momento en que lo básico que ves ya no te llena. Entonces empiezas a buscar otro tipo de información mucho más profunda, mucho más terrible, porque quiere más. Es grave, grave, grave. Bueno, vamos entonces a parar esta primera parte. Voy a invitar allá a los hermanos, por favor, a los encargados, para que continúen. Muchas gracias.